Hola, soy Marcela Tenorio y junto con la profesora Paulina Arango te estaremos acompañando en este curso que está orientado a formarse en temas que tienen relación con la discapacidad intelectual y otras condiciones del neurodesarrollo. En esta primera cápsula, nuestro objetivo es revisar las definiciones que están disponibles en discapacidad y comprender un poquito los modelos epistemológicos que acompañan a esta definición. Si tienes alguna pregunta, nos puedes contactar a través de nuestros correos electrónicos disponibles en esta diapositiva. ¿Qué es la discapacidad y quién la define? La definición contemporánea más ampliamente aceptada sobre discapacidad está disponible en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, producida gracias a un acuerdo firmado entre muchos países en el año 2006. La Convención establece que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás. Si te das cuenta, en el centro de esta definición aparece una interacción entre condiciones propias de la persona y la presencia de barreras en el contexto que impiden la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Actualmente entendemos que hay al menos 6 tipos de discapacidad. Primero, la discapacidad intelectual, que vamos a revisar en extenso. La discapacidad visual, que se refiere a aquella que aparece cuando la persona tiene dificultades en la percepción que realiza a través de los ojos. La discapacidad auditiva, que aparece cuando la persona tiene deficiencias para recibir mensaje por la ruta auditiva. La discapacidad mental, que se corresponde con aquella forma de discapacidad que emerge cuando la persona tiene una condición psiquiátrica. Vale la pena relevar que la sola presencia de la condición psiquiátrica no implica discapacidad. La discapacidad del desarrollo, también conocido como los grupos neurodivergentes, en donde vamos a encontrar el autismo, y la discapacidad física, que es aquella condición en donde la persona tiene una deficiencia en el movimiento o organización de movimientos de cualquiera de sus miembros inferiores, de sus miembros superiores o del tronco. El modelo actual que permite la comprensión de la discapacidad lo llamamos modelo biopsicosocial. Este modelo entiende que hay factores psicológicos como la personalidad, la capacidad de adaptarse al medio, el autoconocimiento, la autoestima, la autopercepción, que interactúan con la presencia de factores biológicos, condiciones propias del cuerpo, y también interactúan con factores sociales, factores contextuales. Y es en la interacción de estos 3 factores que puede emerger la sensación de bienestar subjetivo o donde puede de alguna manera aparecer la expresión de discapacidad. Que en este momento comprendamos la discapacidad como el resultado de esta interacción de factores biopsicosociales es el resultado de un avanzar histórico. Los primeros modelos sobre los cuales se conceptuó o se pensó sobre discapacidad recibieron el nombre de modelos biomédicos. Se trataba de modelos que fueron históricamente prevalentes, en donde el énfasis estaba puesto en la persona. Es decir, la discapacidad estaba dada por déficits que tuviera el individuo y se entendía que la discapacidad era una enfermedad que había que tratarla
curarla si es que era posible. El enfoque biomédico entiende que la persona es discapacitada, es decir, el énfasis está puesto en el sujeto y es el sujeto quien va a tener que hacer todos los esfuerzos necesarios para adaptarse, incorporarse e incluirse en el contexto. Siendo este el modelo predominante durante siglos, en la década de los 60 emerge el llamado modelo social, puesto en marcha con la idea de descentrar la discapacidad de la persona y llevarla al entorno. El modelo social propone que esto no tiene, o la discapacidad no es resultado de una deficiencia del sujeto, sino de una imposibilidad del medio, del contexto social, para bajar las barreras y permitir entonces el acceso hacia la plena participación. En el modelo social, a diferencia del biomédico, entonces todas las adecuaciones debe hacerlas el entorno y la persona no debe hacer nada. De estos dos modelos, evolucionamos al modelo biopsicosocial, que es el modelo que nos rige en este momento, donde entendemos que hay cosas que debe hacer el individuo y cosas que debe hacer el entorno para que esa interacción fluya de una mejor manera, bajen las barreras y la persona logre participar. Cuando las barreras no bajan en presencia de una dificultad del individuo, es cuando emerge la discapacidad y esta entonces se hace manifiesta. Hay 4 ideas que nos parecen fundamentales que puedan tener presente. Lo primero es que en el modelo actual, en la comprensión compartida, la discapacidad no es una enfermedad y no es tampoco un trastorno. Tampoco la presencia de un trastorno, el trastorno afectivo bipolar o el trastorno del espectro autista, implica en sí mismo una discapacidad, sino que son entidades conceptualmente distintas. La segunda idea es que las personas con discapacidad son sujetos de pleno derecho, son personas, rigen para ellos los derechos humanos, los derechos de las niñas y niños cuando son menores de edad y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. La voz más importante cuando vamos a trabajar en discapacidad es la voz de los expertos por experiencia, es la voz de las propias personas que viven con la condición, que están enfrentándose el día a día a los desafíos de lo que su condición les implica y por tanto rescatar esa voz es una tarea siempre importante. Lo tercero es que hay un vocabulario que es importante manejar y no es una majadería, sino que es una manera en la que nosotros podemos mostrar respeto a los colectivos y mostrar respeto y empatía a aquella lucha histórica que los colectivos están adelantando desde hace algunas décadas. Y cuarto, siempre hay gusto, decisión y voluntad. Nos encantaría transmitirles que es un mito la idea de que alguien no es capaz de comunicarse. Es una perspectiva capacitista que pone el énfasis en una dificultad sobre la persona, es decir, volvemos al modelo biomédico. Lo correcto es aceptar que en algunas ocasiones la persona tiene dificultades para comunicarse y el entorno no es capaz de proveer los apoyos justos y razonables para que la persona se pueda comunicar, aún teniendo un patrón de comunicación que puede ser atípico. Entonces, a veces lo correcto es que nosotros, personas que no tenemos discapacidad, no somos capaces de tomar la comunicación de alguien, no tenemos la tecnología, no tenemos los conocimientos necesarios para poder acceder a ese mundo interior y que la persona nos pueda contar qué quiere. Pero nos parece fundamental que siempre estemos recordando que no importa cuántos apoyos necesite alguien, siempre hay gusto, decisión y voluntad.
Queremos incluir en esta cápsula una breve revisión al vocabulario correcto. ¿Cómo deberíamos nosotros estar hablando cuando estamos en el ámbito de la discapacidad? Para lograrlo, los invitamos a que reemplacen antiguos términos obsoletos por aquellos términos nuevos, contemporáneos, alineados al enfoque de derechos. En lugar, cuando es una persona con una discapacidad física, en lugar de referirte a esa persona como minusválido, paralítico, lisiado, postrado, inválido, tullido, mocho o chueco, lo puedas reemplazar por persona con discapacidad física. Si te encuentras con una persona ciega, evita el uso de palabras como cieguito, invidente, corto de vista y reemplázalo por persona con discapacidad visual o ciego. Si te encuentras con una persona sorda, evita el concepto sordomudo, sordito o mudo y prefiere persona con discapacidad auditiva o simplemente sordo. Si ves a una persona que probablemente tiene una discapacidad intelectual, que puede ser portador de un síndrome genético, el más prevalente es el síndrome de Down, por favor evita palabras como tonto, mongólico, retardado mental, idiota, interdicto, enfermo mental, discapacitado psíquico y prefiere referirte como persona con discapacidad intelectual o cognitiva según corresponda. La discapacidad intelectual y la discapacidad cognitiva son distintas, no son términos intercambiables y podrás encontrar una explicación en otras cápsulas de este curso. Si te encuentras con una persona que tiene una condición psiquiátrica asociada a discapacidad mental, evita el uso de palabras como loco, enfermo psiquiátrico, trastornado, demente, maniático, bipolar, obsesivo o depresivo y prefiere persona con discapacidad mental. Y por último, si encuentras una persona autista, no uses Asperger, no es una categoría diagnóstica posible en nuestros tiempos, y tampoco persona con trastorno autista. La comunidad nos invita a referirnos a ellos como persona autista o tal vez colectivo neurodivergente. De esta cápsula te invitamos a quedarte con 3 ideas fuerza. Primero, recuerda, la discapacidad resulta de la interacción que se produce entre una condición específica aportada por la persona y un entorno que no ofrece adecuaciones razonables para su total participación. Segundo, cada persona con discapacidad es un universo en sí misma. No existen los perfiles endofenotípicos, no es que todos los chicos con síndrome de Down sean iguales, o con Williams sean iguales, o con autismo sean iguales. Tenemos una variabilidad enorme. Nuestra tarea es trabajar siempre para garantizar la expresión de gusto, decisión y voluntad que tiene cada persona. Y por último, recuerda que hay acuerdos internacionales que ahora nos han permitido desarrollar el área de estudios en discapacidad y nos otorgan una perspectiva científica para poder entender mejor todos estos temas. Soy Marcela Tenorio, directora alterna del Instituto Milenio para Investigación del Cuidado, albergado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde MICARE seguiremos trabajando incansablemente para apoyar el desarrollo de personas con discapacidad intelectual y otras condiciones del desarrollo a partir de la evidencia científica. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.